Hola, muy buenos días. Quien como Dios, sean todos bienvenidos a la Lección Divina de hoy, 28 de junio del año 2018. Una bendición que el Señor nos regale la oportunidad de encontrarnos nuevamente en este ejercicio precioso de la lectura orante de la palabra de Dios. Nos encontramos desde la productora de Lazos de Amor Mariano en la ciudad de Medellín. Transmitimos para www.lazostv.com. También saludamos a nuestros hermanos que llegan a la transmisión a través de Facebook y a nuestros hermanos que llegan ahí también a la transmisión a través del canal de YouTube de LAM Live, que es la plataforma a través de la cual hacemos las transmisiones en vivo. También un saludito muy especial a nuestros hermanos del canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano. Si nuestros hermanos que están suscritos al canal de Lazos de Amor Mariano quieren ver las transmisiones en vivo, suscríbanse al canal de YouTube de LAM Live, que es la plataforma alterna que estamos usando para todas las transmisiones en vivo. Aquí ahorita arriba les voy a dejar una anotacioncita donde pueden darle simplemente clic y ahí se suscriben. También voy a dejar por ahí en las diferentes plataformas el link para que ustedes se suscriban y bueno, tengamos ahí opciones alternas. Hoy 28 de junio, pues hay muchas cosas aquí en Colombia, en la iglesia. Hoy la iglesia celebra el día de San Irineo de León. San Irineo de León, así es, un santo muy importante, sobre todo para nosotros como católicos y para nosotros como amantes de María, y ya les voy a decir por qué. Pero también celebramos un día muy especial, sobre todo desde hace una hora más o menos, porque Colombia pasó a octavos de finales. Octavos, sí se dice así, es que yo no sé tanto de fútbol, solo sé que me emociona mucho que juegue Colombia y más cuando gana. Y bueno, en estas competencias que en serio que me han tenido esta mañana como pero bueno, se acabó el partido, pasó Colombia, eso fue muy increíble. Estábamos acá viéndolo con Caro. Caro, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, Juli, ¿cómo estás? Bien, excelente, gracias a Dios que esta mañana me escribiste, Julián, usted se va a ver el partido allá en la productora, y yo, claro, de una. Es que ahí bueno, allá me lo voy a ir a ver, pero cuando llegué acá no encontraba por ningún lado la manera de verlo, pero al final ya lo encontramos como a medio tiempo y Caro se vino desde su casa, que lo estaba viendo para poder estar aquí, porque si no, no hubiera dado tiempo de llegar, Caro. Sí. Pero bueno, también, ¿qué le pasó ahí en la avenida de la productora hacia acá? Siempre me pasa algo para poder llegar a la lección. Bueno, se varó el carro y entonces, bueno, tuve que mirar cómo llegar. Pero bueno, fue súper divertido, como que le dije a Juli que si lo estaba viendo, me dijo, no, solamente lo estoy escuchando, y yo, bueno, entonces no voy a la lección, me termino de ver el partido. Pero no, mentira, sí iba a venir, obviamente. Qué lindo, Caro, poder meditar antes de hacer la lección contigo sobre este tipo de cosas que suceden. Por ejemplo, el fútbol y muchos deportes son cosas del mundo que uno podría decir, no, definitivamente un no a esas cosas porque son del mundo y porque me alejan de la mirada de Dios o cosas así. Pero es muy importante saber que, y lo han dicho todos los grandes padres de la espiritualidad, en el medio es donde está la virtud, incluso usar este tipo de actividades que convocan a la gente y que unen a la gente, pues también para evangelizar, que es posible, ¿o no, Caro? Sí, total, y además que es, pues como que los espacios de sano esparcimiento son muy importantes porque igual nosotros somos seres sociables por naturaleza y necesitamos de este tipo de cosas, y es eso, o sea, es estar en el mundo pero no hacer parte de él, incluso en medio de eso, de estos espacios tan bonitos que nos permiten reunirnos y que son espacios de unión y no de división. Es muy bueno poderlos vivir con alegría, sana y santamente, poder también compartir pues el domingo que fue aquí en Colombia de Día del Padre y poder estar reunidos en torno al partido y compartir como familia algo tan bonito, también con los amigos, saber que son espacios que se pueden vivir bien, sin licor, sin peleas, sin estar diciendo groserías, sino estarlo disfrutando desde la pasión, desde el grito, desde que emociona, y son espacios muy ricos para vivir. Claro, tú lo decías, disfrutarlo sin licor, sin peleas, y es que en todo hay los extremos. Uh-huh. El hecho de vivir una espiritualidad totalmente alejada de la vida real, del
saber que tenemos hermanos, del poder preocuparnos por ellos, de alegrarnos con ellos, de también llorar con ellos si es necesario, vivir una espiritualidad simplemente allá arribísima que prácticamente se convertiría casi que en espiritismo, yo no sé cómo se llama eso, pero también el otro extremo de vivir en el mundo sin tener a Dios como lo más importante. Entonces siempre hay que estar buscando un equilibrio en todas estas cosas, absolutamente en todo lo que uno hace, en los momentos en los que uno va a una reunión familiar, en los momentos en los que uno está en el trabajo, absolutamente todo tiene un equilibrio y que uno tiene que pedirle a Dios la capacidad de discernimiento frente a las situaciones, y que a medida que uno va como alimentándose de la palabra de Dios, alimentándose de lo que nos enseñan los apóstoles, de lo que nos enseñan los padres de la iglesia, de lo que nos enseña la misma iglesia, es que uno va como que agarrando ese olfato o afinando ese olfato para poder diferenciar dónde huele como a vinagre en una situación en la que uno está viviendo. Y es muy importante para esto rodearse de personas que tengan un recorrido, o al menos que estén caminando en la vida espiritual, y ahí la importancia de las amistades espirituales y tener un entorno que gire en torno a las cosas de Dios, tener un director espiritual, tener los libros que nos vayan mostrando señales frente a todo esto, Caro. Sí, y además que es eso, o sea, saber discernir en qué momento, en qué lugar, con qué personas, porque obviamente en esta semana que estaba con un grupito de consagración, que hay una persona que está empezando su proceso de conversión, me decía como que, Caro, estoy muy contento y estoy súper feliz aquí perseverando en la consagración, pero como que llega el fin de semana y qué, y como que yo tengo amigos buenos pero que no están en esto mismo, y ahí como que me pongo a hacer, como que no sé. Entonces también saber que nosotros tenemos esa necesidad de esos espacios y de saber con quién vivirlos, porque obviamente si yo estoy viviendo un momento de estos de euforia, de alegría, de encuentro, y lo estoy haciendo digamos en un lugar donde las personas con las cuales me encuentro lo están celebrando de otra manera, o me lleva a desórdenes, o yo tengo una inclinación más desordenada hacia ese lado porque vengo pues de un pasado que me ha costado en ese sentido, pues es saber como que ahí me tengo que cuidar. Pero qué rico que nosotros podamos compartir este tipo de espacios, salir a conversar con alguien, compartir una tardecita, una noche de películas con los amigos, de una película de Dios, de poder compartir estos espacios que son súper necesarios, de una caminata, no sé, un fin de semana haciendo algo, o sea, como que en lo espiritual y en cada cosa de la vida cotidiana no es como algo separado, Dios está inmerso en medio de todo eso. Y alguien, justo que esta semana lo celebrábamos, el día de San José María Escrivá de Balaguer, que lo amo con todo mi corazón. Porque es tu santo, ¿cierto? Sí, entonces, y San José María justamente decía eso, es como no vivir tristes en la vida y no separarle el momento de la oración, sino que en medio de todo lo estoy viviendo ahí con Dios ese momento de alegría, ese momento de estudio, de trabajo, de descanso, de todo con el Señor. Es muy lindo eso, y importante tener en cuenta eso que dice Caro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde lo estoy haciendo? ¿Y con quién? Esas tres preguntas son como quien dice, nos van dando claves de discernimiento frente a algo. Tengo una duda, bueno, ¿qué estoy haciendo? Listo, estoy haciendo esto, no atenta contra la ley de Dios, o no atenta contra los mandamientos, o no atenta contra algo que vaya en contra de la persona humana. ¿Con quién lo estoy haciendo? Bueno, resulta que son con mis amigos del mundo, entonces ahí hay que cuestionarse. ¿Cómo era? ¿Qué? ¿Con quién? Bueno, ¿y dónde? ¿Y dónde? Porque claro, uno podría decir, listo, nos vamos, por ejemplo, en la casa a reunirnos y van a poner una musiquita para bailar, porque no está mal bailar, también mirar qué es lo que estoy bailando, con quién lo estoy bailando, y eso, pues en la casa no hay problema, o a veces que en la casa se sientan y que se toman una o dos cervezas o no sé qué, pues todo depende también de la persona. Si yo tengo una inclinación súper ultra desordenada, o antes de mi conversión tenía una inclinación desordenadísima al licor, pues yo no la puedo ni oler, pero también si estoy en mi casa y a mí eso no me afecta, pues una cervecita con mi familia, con mi papá, con mi mamá, pues ahí, pero ya que es en el barcito de no sé dónde, o en la fonda de no sé quién, con los amigos con los que antes bebía, hombre, ahí ni se arrime. Y dice por ahí alguien muy chistoso que más vale, ¿cómo era? Que más vale el que correr
por cobarde. Bueno, no sé, ustedes ya me entienden. Hoy es un día muy especial para los católicos que tenemos una devoción muy especial a María, porque es el día de San Irineo de León. Es un padre de la iglesia que incluso es tomado como mártir, por eso ustedes van a ir hoy a la Santa Misa, o ya fueron y vieron al sacerdote revestido de rojo y todo el altar, todo revestido de rojo. Porque aunque no se tienen datos exactos o muy precisos de qué manera fue que lo martirizaron, pues se conoce que fue mártir de la Iglesia Católica, se celebra todos los 28 de junio. ¿Por qué importante para los que amamos a María? Porque resulta que este señor, obispo de Lyon en Francia, fue discípulo de San Policarpo. Bueno, San Policarpo quizás no lo conocemos mucho, pero resulta que San Policarpo fue un discípulo predilecto de Juan el Apóstol, Juan el Evangelista. Así que estamos en un tercer rango de esa línea de formación del cristianismo. Le tocó luchar muchísimo contra una herejía que estaba surgiendo en su época, que era el gnosticismo, y era que reunía todas las religiones, prácticamente lo que estamos viviendo hoy en día con la nueva era o el New Age, que es recoger de todo y lo que le sirva tómelo. Pues este hombre como obispo luchó contra el gnosticismo, que era recoger el judaísmo, lo que había del cristianismo, lo que había del helenismo por esa época, y la gente decía, pues eso no hay ningún problema, tome lo que quiera de donde sea. Y él escribió un libro muy importante que se llama la Gnosis desenmascarada, y con eso empezó a luchar por la unión y el fortalecimiento de los cristianos. ¿Por qué importante para la gente que ama a María? Porque resulta que, claro, recibió toda la enseñanza de Policarpo, que había recibido de Juan, el discípulo amado, el discípulo al que Jesús le entregó a María, que le dijo ahí al pie de la cruz, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, y que leemos en el mismo Evangelio de Juan, que dice que desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Imagínense todo lo que aprendió Juan de la Santísima Virgen María durante todo ese tiempo que estuvo viviendo con ella. Pues esta enseñanza se la transmitió a San Policarpo, y San Policarpo se la transmitió a su discípulo Irineo de León. Llegó a decir Irineo de León, que es algo que tomamos, incluso en la consagración lo estudiamos mucho. Dijo San Irineo de León que el fruto que estaba en un árbol a causa de un ángel y por la desobediencia termina en el vientre de una mujer, trayendo para todos la perdición. Pero dice él mismo que el fruto que a causa de un ángel queda por la desobediencia en el vientre de una mujer, termina en un árbol. ¿Cuál árbol? El árbol de la cruz, trayendo para todos la redención. Es conocido como el principio de la recirculación, y que nos habla de qué manera es que el mismo proceso que ocurrió en la perdición del hombre, Dios lo utiliza de la misma manera, pero para la redención. Con una mujer que dijo sí al pecado, que fue Eva, vino para todos la perdición, para toda la humanidad. Pues por una mujer que le dijo sí a Dios, sí a la gracia, que es María, vino para todos la redención. Lindo poder profundizar en todas estas enseñanzas de Irineo de León, y que también las tomamos pues nosotros en todo este proceso de formación para la consagración. Encomendémonos hoy a este santo obispo, San Irineo de León, y que nos ayude a amar a María de la manera como él amó, y a hacerla conocer de la manera que él la hizo conocer. Caro, ¿qué te parece este santo? No, increíble, y con esos formadores de cabecera, Dios mío, una riqueza espiritual gigante para nosotros. Impresionante. Un saludito para todos antes de que empecemos la Lección Divina, que aquí ya estamos listos. A los que llegan a través de las diferentes plataformas, Margarita en Facebook, Guillermina también en Facebook, se conecta Ignacio desde el Uruguay, está Nacho La Bandera en el Uruguay, dice bendiciones. ¿Conociste a Nacho? Sí, un saludito, claro. Saluda a toda la gente del Uruguay que nos está viendo. Que los estamos esperando aquí para el Congreso con los brazos abiertos para que vengan todos. Así es. Bueno, también nos saluda desde Nueva York, en Long Island, Diego. Está conectada Elsa, Emily, también César Augusto, Natalia desde
Natalie desde Ábrego, norte de Santander, desde Villavicencio también, desde Duitama en Boyacá, también gente conectadísima como siempre. Saludos desde... Bueno, Luis nos saluda, dice que hoy está cumpliendo su esposa, Roxana Díaz, siempre nos escucha un día después de la transmisión, ya que no puede ver la transmisión en vivo, así que un feliz cumpleaños para Roxana, bueno, de parte de su esposo, Luis, que el Señor te bendiga y aprovecha todas esas gracias que tiene el cielo hoy para ti, desde Barranquilla, desde Guatemala, desde Comalapa, no sé dónde queda, tengo que conocer Comalapa. Nos saluda también desde Cartagena, nos saludan desde Estados Unidos en varios lugares, nos saluda también Alba Luz, dice ganó Colombia, clasificamos. Eso está muy bien, disfrutar de la alegría y bueno, aprovechar estos momentos para compartir, momentos precisos para compartir y esto lo he tomado muchísimo, he aprendido muchísimo sobre todo de las elecciones que pasamos, que dejó el país prácticamente dividido en dos corrientes, pero miren qué lindo esto, aquí no hay ni seguidores de Petro, ni seguidores de Fajardo, ni seguidores de Duque, aquí hay Colombia que está disputando pues ahí la copa y ahí seguimos adelante. Lindo poder disfrutar y podernos unir en torno a esto que parece como tan superficial para muchos y que al final pues también es muy superficial. Esto no nos aporta entre comillas o quita nada para el proceso de conversión, pero si uno lo usa para la conversión propia, para promover las virtudes en mi casa, en mi familia, en mis amigos, en mis compañeros de trabajo, para compartir. Hay momentos, hay ocasiones en las que uno, debido al trabajo, no comparte mucho con compañeros de trabajo porque están en otra oficina o porque hacen otra labor en el trabajo, pero que estos momentos los une. Esto da para que la gente nos conozca, para que conozca la reacción frente a las situaciones extremas, muy extremas como las de hoy. Consideran a Julio, es que ay. Entonces ahí esta persona actúa diferente a los demás. Bueno, ¿qué es lo que pasa con usted? O que nos vean y que tenemos la medallita, pero ve, yo te vi ahí con la medallita, ¿qué es eso? ¿Qué significa? No es una simple medallita, es lo que representa, que es la consagración. Señores, uno tiene que aprender a todas estas cosas. Bienvenidos a todos a la Lección Divina. Vamos a orar con la lectura del Evangelio, así que prepárense ustedes, abróchense el cinturón y listos para meter goles en esta Lección Divina del día de hoy, que yo creo que está muy dura para todos nosotros. Caro, ¿lista para la Lección Divina? Súper lista. Entonces empecemos. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos colocamos en la presencia de Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a iluminarnos para que podamos meditar la riqueza del Evangelio de este día. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, del versículo 21 al 27. Al 29. Al 29, perdón. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y hemos expulsado a los demonios en tu nombre y hemos hecho prodigios en tu nombre? Entonces yo declararé ante ellos, jamás os he conocido, apartaos de mí, los que obráis la iniquidad. Por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y llegaron las riadas, y soplaron los vientos, y rompieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba cimentada sobre roca.
Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Y cayó la lluvia, y llegaron las riadas, y soplaron los vientos, se precipitaron contra aquella casa, y se derrumbó, y fue tremenda su ruina. Cuando terminó Jesús estos discursos, las multitudes quedaron admiradas de su enseñanza, porque les enseñaban como quien tiene potestad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 29. Continuamos en este proceso de la 12ª semana del tiempo ordinario. Jesús ya está prácticamente terminando el sermón de la montaña junto con sus apóstoles y bueno, hoy viene y les canta la tabla. Caro, ¿qué pasó en el Evangelio del día de hoy? Bueno, el Señor en un principio les dice pues como que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Entonces ahí ellos como que muchos me dirán, pero no hemos profetizado en tu nombre, hemos expulsado demonios, hemos hecho milagros o pues prodigios. Y el Señor sí dirá, pero ante ese momento les diré, no los conozco. Entonces luego el Señor empieza a hacer la relación de que quien le escucha esas palabras y las pone en práctica es como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y que vinieron la lluvia, que se salieron los ríos, que vinieron el viento y pues no le pasó nada a la roca. Pero aquel que escucha estas palabras y no las pone por práctica es como aquel hombre necio que edificó su casa sobre la arena y vinieron el viento, la lluvia y arrasó completamente con todo. Y finalmente pues todas las personas se quedan admiradas de la manera en que les enseñaba Jesús, porque les enseñaba con autoridad y no como estaban acostumbrados a escuchar a los escribas. Muy bien, hoy tenemos la famosa parábola de la roca, de la casa sobre la roca, muy conocida por todos, sobre todo cuando éramos pequeñitos y en la catequesis cantábamos y dibujábamos y pintábamos este pasaje, pero que la liturgia nos lo trae para que nosotros lo hagamos vida en nuestras vidas y para que trascienda de alguna manera. Quizá hoy es la manera más real de nosotros poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que aprendemos siempre en la Lectio Divina. Porque claro, hemos tenido lecciones divinas en las que nos extasiamos aquí escuchándolos a ustedes, en la que decimos, Dios mío, cómo es que esas cosas tan impresionantes están escondidas detrás de esas letras y cómo es que tanta gente desde tantos lugares alcanza a ver eso que hay ahí en ese pasaje bíblico. Pero el Señor dice, muy bien, muy lindo, que ustedes se extasíen casi escuchando mi palabra, pero si simplemente la dejan ahí y no la pasan a la práctica, es como ese que construyó la casa sobre la arena. Aquí Jesús nos habla de la construcción de la casa sobre la roca a través de la acción en lo que escuchamos de Él. La acción en lo que escuchamos de Él. Queremos pasar, después de haber hecho una oración, después de haber leído el texto bíblico, después de haber comprendido un poquito en qué contexto se da este texto, a la meditación, y es responder una pregunta. ¿Qué me dice a mí ese texto? ¿Qué te dice a ti ese texto? Como siempre habilitamos todas las plataformas, ahí están las cajas de chat listísimas para que ustedes escriban lo que les llegó al corazón, lo que les dice hoy el Señor a ustedes. Lo pueden hacer a través de las cajas de chat o lo pueden hacer a través de la línea de WhatsApp que como siempre habilitamos. 340 11 900. Nos envían una nota de voz cortica en la que ustedes nos compartan qué les dice el Evangelio de este día. ¿Qué frase les gustó? ¿Qué palabra les llegó al corazón? ¿Qué llegó a su vida como sal en medio de una llaga? Que a veces el Evangelio le ocurre a uno así. Por eso participen pues. Mientras tanto, Caro, ¿a ti qué te dice este Evangelio? Pues bueno, el Evangelio en realidad tiene una riqueza gigante, muy, 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 muy grande, pero a mí lo que me llegó al corazón y lo que me habla particularmente Jesús a mi alma en este momento es eso, o sea, que mi roca, mi casa esté construida sobre la roca firme, mi casa, perdón, esté construida sobre la roca firme de la voluntad divina, de la voluntad de Dios. Al inicio del Evangelio, el Señor empieza diciendo que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre.
y que quien le escucha esto y lo pone por práctica es aquel hombre que está construyendo sobre roca. Entonces creo que esa roca, o en especial es lo que yo entiendo en este día, es la voluntad de Dios, porque justamente muchos diremos como que no hemos estado a tu servicio, Señor, hemos predicado en retiro, hemos dictado consagraciones, hemos ayudado a personas en su proceso de conversión, o a ti que eres catequista en una parroquia, o a ti que tienes un grupo de evangelización, no he hecho esto, Señor, en tu nombre, o no he estado aquí, o no he ido allí, o no me he ido de misión para no sé dónde. Bueno, en fin, todas las cosas que en nombre de Dios salimos a hacer, pero que quizás las hemos hecho fuera de la voluntad de Dios, no porque Dios no quiera que evangelicemos, no porque Dios no quiera que salgamos de misión y que nos demos, sino porque el Señor puede estar pidiendo otra cosa en mi corazón en ese momento o en ese día en específico, o hacerlo de otra manera. Entonces creo que va más allá de eso, que es no tanto dejar de hacer eso que hacemos, sino de hacerlo ordenado en la voluntad de Dios, en el momento que Él lo quiera y de la manera que Él lo quiera. Eso es como lo que hoy me dice el Señor a mí. ¿Y a ti qué te dice el texto de este día? ¿Qué te llega al corazón de estas palabras que le da Jesús a sus apóstoles hace alrededor de 2000 años, pero que hoy nos la da a ti y a mí? ¿Qué te dice este texto? Ahí están habilitadas todas las plataformas y está habilitado la línea de WhatsApp para que ustedes participen. Hoy hablábamos de San Irineo de León, un santo que habla en esa frase que nos ha puesto como máxima del seguimiento de María como persona importante, y es el hecho del seguimiento de María a la voluntad de Dios. Él hace la comparación de una Eva que no siguió la voluntad de Dios al frente de una María que siguió la voluntad de Dios. Caro, ¿qué podría hacer uno para intentar todos los días en un mundo que va en contra de la voluntad de Dios, y que cada día, cada paso que tú das es prácticamente irse devolviendo o irse en contra de la voluntad de Dios? Y eso uno lo ve en las leyes, eso uno lo ve en las cosas que uno encuentra por donde va caminando. ¿Qué ayudas podría tener uno como católico, como misionero, como persona de una parroquia, como persona de una familia, para en este mundo que va en contra de la voluntad de Dios, pues al menos uno decir: Señor, ayúdame en este lado? ¿Qué ayudas uno podría tener ahí? Juli, me parece súper emocionante en serio estar hablando de esto, porque justo esta semana estaba escuchando una charla de un obispo español, Monseñor Munilla, que hace unas prédicas en realidad muy, muy, muy formativas y muy buenas. Monseñor Munilla. Y un lo puede uno encontrar en YouTube. Súper fácil, sí. Oiga. Y entonces hablaba él, decía como de una charla de las heridas de nuestro tiempo. Ajá. Y explicaba algo muy bonito, y es que la voluntad de nuestra tiene como dos motorcitos, que es el entendimiento y la afectividad. Entonces él decía como que es muy importante no solamente la formación para uno, o sea, no solamente conocer qué es lo que Dios quiere para mí a través del evangelio, de la meditación de los mandamientos y de lo que Dios me pide para mi vida, sino que también hablaba él como que otro motorcito para yo unir mi voluntad a la voluntad de Dios es sanar mi afectividad. Porque allí donde está tu tesoro está tu corazón, donde está tu corazón estará tu tesoro. Entonces es como que, aunque a veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, como no tenemos una afectividad sana, como no, nuestro corazoncito está desordenado, entonces nos desvirtuamos por algún camino de ese querer de Dios, porque no nos lo da al tiempo que nosotros queremos o de la manera que nosotros queremos, llámese en la parte laboral, en la parte afectiva, en la parte del apostolado, en la vida familiar, porque no se convierte a un alguien que es importante para nosotros. Entonces lo explica de esa manera, o sea, como que si uno quiere hacer la voluntad de Dios, debe formar su voluntad, no solamente desde el entendimiento que lo estamos haciendo aquí, sabiendo que lo que Dios nos pide para nuestra vida, sino desde sanar la afectividad, desde que mi corazón esté sano, entonces no se vaya tras otros amores como se me olvidó
cuando el Señor se encuentra en el pozo con Sí, la la mujer, samaritana. que le dice justamente como que él no es su esposo, tiene tantos esposos y él no es su esposo. Entonces yo creo que sirve mucho eso, esas dos cosas para hacer la voluntad de Dios en nuestro tiempo. Una, formarnos bastante, o sea, estar leyendo libros, estar meditando la palabra de Dios, y otra, trabajarle en la sanación de nuestro corazón, de nuestra afectividad. Entonces, a ver, si entendí. Los santos alcanzaron a ser santos porque unieron su voluntad con V pequeña a la voluntad de Dios con V grande. Un santo es aquel que logra unir su voluntad a la voluntad de Dios, que es vivir este evangelio a plenitud, no simplemente escuchar, sino entender, como tú lo dices, entender y unir esa voluntad a la voluntad de Dios. Tú hablas de esos dos motorcitos, el entendimiento y la afectividad. Cuando tú hablas de afectividad, ¿cómo podemos traducir esto como más básico? Es decir, tenerle afecto a alguien o a algo, a cosas, a situaciones. ¿Cómo puede traducir eso? Bueno, también Monseñor lo explicaba muy bien ahí, como muy clarito para que lo entendiéramos. Y es que, a veces nosotros queremos seguir a Dios, pero nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras pasiones nos mueven a otras cosas. Entonces, por ejemplo, un santo tenía los mismos deseos y pasiones nuestros, un deseo de la carne, que a todos en algún momento nos llega esa tentación, un deseo, la pasión por la ira, un desenfreno en algún sentido. La soberbia, pues tantas cosas con las que luchamos todo a diario. Todo eso hace parte de mi afectividad. En cierto sentido, no, pues como que todo eso va alrededor. Ajá. Pero si yo tengo una afectividad sana, es decir, voy a seguir teniendo la inclinación o el deseo o esta propuesta o lo otro, pero en la medida en que yo tengo un corazón más sano, pues voy a saber que eso en realidad me aporta o no me aporta a mi vida, y voy a decir, no, espera un momentico, aunque yo deseo, por ejemplo, este placer momentáneo, yo quiero hacer la voluntad de Dios, y como tengo mi corazón formado y sanito, soy capaz de hacer la voluntad de Dios. En cambio, cuando yo, digamos que no lo he sanado por la ausencia de un papá, por la ausencia de mi mamá, por dolores que he tenido durante la vida, entonces, aunque yo sé que esta es la voluntad de Dios, mi corazón me dice esto, y como no soy capaz de formar mi voluntad y de tener mi corazón sano, entonces ante esto que es más placentero, más pronto, más rápido, o lo que yo veo que es por este camino, me inclino más hacia lo que yo quiero y no hacia lo que Dios me pide. Entonces es más en eso, que es como en la afectividad, en los deseos, en mis pasiones, en mi sensibilidad, en cómo yo asumo las cosas que me pasan a diario. También mucho tiene que ver como el tema del temperamento, del carácter, todo esto, pero va más enfocado como hacia lo que hay en mi corazón y cómo yo lo ordeno. Muy bien, oiga, eso está importante, porque es que uno cuando lee el evangelio, uno dice, Dios mío, yo como que entiendo todo esto, yo quiero hacer todo esto que Dios me pide, pero al fin y al cabo, cuando uno va a hacer las cosas, también le toca a uno ir al evangelio y a decir lo mismo que decía Pablo cuando dice, Señor, quítame este aguijón o algo, porque hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago, no soy capaz, o está esa lucha. Sin embargo, uno podría decir, pues ahí que el Señor nos ayude, y si no me quiere ayudar es porque no quiere, pero la respuesta también se la dio a Pablo. Te basta mi gracia, te basta mi gracia. Lindo poder a través de por ejemplo, el evangelio, empezar a mirar, bueno, ¿qué tanto yo quiero hacer la voluntad de Dios? Porque eso es lo primero. Primero es querer hacerlo. Lastimosamente hoy estamos en un mundo que muy poca gente lucha por querer hacer lo que Dios quiere. Y bueno, los que queremos hacer esa voluntad de Dios, ¿qué tanto nos cuesta llevarlo a la práctica? ¿Qué tanto nos cuesta hacerlo? Y según lo que nos expone ahora Carolina, esa dificultad está quizá, no sé qué palabra usar, depende de la sanación de mi afectividad. Entonces tengo que buscar la manera de lograr esa sanación. Caro, ¿cómo puedo yo empezar a sanar mi afectividad? Yo, que quiero hacer la voluntad de Dios, que tomé la resolución, pero que todavía me cuesta porque tengo esa afectividad todavía herida. ¿Qué pasos dar para empezar esa sanación en mi afectividad? Bueno, yo creo que lo más importante es pedirle siempre la gracia a Dios, o sea, rezar para que el Señor me muestre qué es la herida que hay en mi corazón y lo que no me permite hacer su voluntad, aunque yo quiera, pero
pero digamos que encuentro ahí un impedimento para amar, para darme, es pedirle al Señor la gracia de que me ilumine. Segundo, reconocer, es decir, si yo sé que en mi corazón hay un huequito y que por ahí es donde más fácil yo me voy hacia el mundo y no hacia lo de Dios, porque por ahí me entra la caída. Entonces el reconocer, sí, Dios mío, yo soy la más soberbia del mundo, Señor, a mí me cuesta el tema de la pureza, Señor, a mí me cuesta el tema de la fidelidad, a mí me cuesta esto, lo otro. Es reconocer el dolorcito, el huequito que tengo. Y luego ir a pedirle al Señor que me lo sane. O sea, es como que este hueco de dónde me viene. Entonces, un ejemplo muy claro como para que entendamos esto más concreto es, por ejemplo, la niña que está empezando un proceso de conversión y tiene, digamos, su efectividad herida porque de pronto no recibió muy bien el amor de su papá, porque tuvo relaciones que le dañaron su corazoncito. Entonces ella quiere hacer la voluntad de Dios y, por ejemplo, Dios quiere primero sanarla para poder darle un hombre a su lado, pero se le acerca a alguien que, digamos, no es que sea alguien que le ayude mucho en su alma, pero pues ante ese amor ella quiere ya tenerlo, ¿cierto? Claro, porque lo está viendo ahí como la solución A. Exacto, entonces ante eso es lo mismo, o sea, como que si todavía no está sana la afectividad, el que tiene hambre cualquier cosa le sirve, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es como que, Señor, decirle, sí, Señor, a mí, mira, yo tengo este hueco en mi efectividad, a mí cualquier persona me serviría contar de no sentirme sola, entonces, Señor, sáname porque yo de verdad quiero estar con alguien, es porque es tu voluntad y porque voy a tener que darle a esa persona y cómo recibirlo. Entonces ahí voy y miro, es que tengo el huequito de esto de mi papá, el huequito de este exnovio, Señor, sáname esto, y ya con un corazón más sano voy a poder discernir la voluntad de Dios y no simplemente porque me mueve un sentimiento de soledad o porque me mueve la pasión o porque me mueve un deseo, porque me mueve esa lo que en psicología llaman como la compensación, es decir, que si no me llena esto busco otra cosa, sea para unos el juego, sea para unos no sé, un hobby, sea para unos una persona o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como en ese sentido. Es importante también saber que a uno a veces le queda muy difícil reconocer esos huequitos y que uno necesita ayuda. Pues obvio, tiene la ayuda de Dios y quiero que Dios me ayude, pero Dios nos ha puesto personas a nuestro lado que nos van, como quien dice, guiando y ayudando para alcanzar a encontrar esos huequitos que a veces son tan pequeñitos que nosotros no alcanzamos a ver. Entonces por eso es muy importante pedirle a Dios amistades en Dios, personas que busquen lo mismo que yo, que es hacer la voluntad de Dios, un director espiritual. Total. Pedirle a Dios un director espiritual, que no es fácil encontrarlo, sobre todo pues en estos tiempos que cada día las vocaciones son menos y a los pobres sacerdotes les toca atender de todo. Pedirle un director espiritual, que podría ser un sacerdote, podría ser una religiosa, podría ser un laico consagrado o un laico comprometido, una persona pues que tenga capacidad para eso, que tenga capacidad pues dada por Dios para eso. Mientras que el Señor nos regala a esa persona, o tener una persona dentro de mi comunidad que esté, pues que uno sepa que me puede ayudar, tenerla ahí. Si no lo he encontrado, los libros, buscar libros que hablen sobre eso que me está sucediendo a mí, buscar santos que quizá sufrieron en su afectividad de lo mismo que estoy sufriendo yo, bueno, y cómo es que lo venció. Eso a través de sus biografías uno alcanza como a encontrar pisticas de todo eso. Claro, es que mira que las ayudas están. Total. Hay que primero tomar la determinación de que Dios me ayude, pues primero de querer hacer la voluntad de Dios y después de dejarme ayudar por Dios. Qué lindo todo esto a lo que nos ha llevado la lección divina del día de hoy, meditando en el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículos 21 al 29, la famosa parábola de la casa sobre la roca o la casa sobre la arena. Y esta parábola se la da Jesús a los apóstoles porque les dice que no basta con escuchar la palabra de Dios y con sentirse bien y con aprobar esa palabra de Dios, sino que hay que tomar acciones en la vida de ponerla en práctica. Y queremos escuchar a ustedes qué les dice este texto a través del 340 11 900. Recibimos sus mensajitos de voz o también a través de las cajas de chat que ustedes encuentran ahí en las diferentes plataformas. Nos saludan pues desde muchos lugares en las diferentes plataformas. Y nos escribe por acá Florencia, saludos desde Argentina, nos pide oración
por una señora Marta que le descubrieron un tumor maligno. Bueno, Florencia, cuenta con nuestra oración por esta situación y desde ya unimos pues este ratico de oración por esa situación tuya, de la señora Marta, y también por todas esas intenciones que ustedes tienen y que nos escriben a diario a través de las plataformas. Esta lectura me dice Doris Ramírez, esta lectura me dice que la verdadera conversión se da más que en las prácticas exteriores, se da interiormente en nuestra alma. Y estas prácticas exteriores son importantes, pero más si vienen desde dentro del corazón. Y después de Dios, nadie como María. Albaluz Patiño nos dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El Señor me dice que mi conversión sea de corazón, que lo adore en espíritu, y no solamente en espíritu, sino en verdad. Es que espere que se me fue por allá abajo. Sino en verdad, que dé un buen testimonio ante mis hermanos, que refleje a mi Señor en todos mis actos, que no use el nombre del Señor solo por conveniencia. Oigan eso. Nos dice Didier, el Evangelio de hoy me invita, el Señor me dice que debo edificar mi casa sobre la roca. Esa roca es Dios, mi casa es mi alma, pero muchas veces nos llenamos de pecado y nuestra casa se derrumba. Didier desde Buenavista en el Quindío, debe estar en vacaciones ahora. Gracias por enviarnos también tu meditación. Teresa González dice: hoy el Señor me dice que no permita por nada que la necesidad regrese a mi vida, que no me olvide cuáles fueron mis cimientos en los cuales construimos todo esto el día de mi consagración, dice Teresa. Bueno, vamos a ver qué más hay por acá. Tenemos audios desde San Alberto en el Cesar, nos envía su meditación Viviana, ¿quién como Dios? Y bienvenida a la Lección Divina. Buenos días, hermanos misioneros, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy el Santo Evangelio me está confirmando las palabras del Señor de ayer, los falsos profetas y los profetas de Él, el árbol bueno y el árbol malo. Hoy el Señor dice: no os conozco, malvados. Hoy el Señor me está preguntando: Viviana, esas palabras con las que el Señor dice mías, ¿las estás haciendo tuyas? Porque el Señor sí habla de unas palabras que son suyas, es porque existen otras palabras engañosas. Wow. El Señor me está diciendo: ¿estás cayendo en esos engaños? ¿Cómo está cimentada tu casa? ¿Cómo está cimentada tu espiritualidad? ¿Cómo está cimentada tu misión? ¿Cómo están cimentados tus hijos? ¿Están sobre roca o sobre arena? Que llega la tempestad, que llega la maldad y sucumben. Hoy el Señor me invita a reflexionar, y después de María, Nadie como San José. Dios te bendiga, Viviana, por tu meditación. Qué lindo poder ver eso, de que si el Señor nos lo dice es porque hay otras voces. Claro. Todos los días y todo el tiempo hay otras voces que están ahí y quizá son tan fuertes porque nosotros le damos poder, que casi que hasta compiten con la misma voz de Dios, y que uno diría: Dios mío, pues contra Dios no hay nadie. Pero es que si uno empieza a escuchar esa vocecita que me aleja de la voluntad de Dios, pues obvio el resultado va a ser la infelicidad y el dolor. Vamos a escuchar a Juliana, que nos envía su meditación desde Buenavista en el Quindío. Julianita, bienvenida. ¿Quién como Dios, misionero? Nadie como Dios. En los corazones de Jesús y María. Habla Juliana desde Buenavista, Quindío. Volviendo pues a retomar por acá un tiempo distanciada de la lección por motivos de estudio y de tiempo. Y no, pues gracias a Dios aquí presentes. Bueno, el Evangelio de hoy lo que me da a enseñar es ver cómo pues pasajes anteriores también hablan de que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Pero acá el Señor lo que nos enseña es que además de decir Señor, Señor, el entrar en ese momento de vanagloria, de decir que por tu nombre, que en tu nombre hemos expulsado demonios, se han realizado milagros y todas aquellas obras que pudieron ver aquellas personas y que actualmente también se pueden ver, también él dirá en algún momento: no los conozco. Y ahí es donde me entra a mí la palabra inequidad,
porque es ver cómo, a pesar de que el Señor nos permite muchas veces ver cosas, Él hoy nos está enseñando que no se puede dejar la humildad de lado, que así Él permita, por su gracia, permita hacer obras, siempre dar el lugar a Él y mostrar la igualdad, de que no somos más ni somos superiores a los demás, porque tengamos un tiempo de formación, porque estemos en una comunidad, porque seamos consagrados, sino porque somos ante los que más necesitamos de Dios y los que más fácil nos podemos alejar. Entonces es ver cómo el Señor hoy en ese evangelio me enseña en que siempre, ante todo, la igualdad, el amor y la humildad, porque de nada sirve que yo ante su nombre haga milagros, profetice, evangelice, ayude en conversiones, si eso no me va a ayudar a mí en la humildad, porque pues la soberbia y la vanagloria no me va a servir para entrar al cielo. Y después de Dios, Nadie como María. Juliana, Dios te pague. Caro, ¿qué opinas de todo esto que nos dice la gente? Impresionante, la verdad es que Dios siempre, el Espíritu sopla de donde quiere, ¿cierto? Y a cada uno el Señor nos habla en la necesidad de nuestra alma y justo yo creo que como que en medio de todo lo que el Señor nos pide a cada uno hay un punto pues como de unión para todos y que empezaba Julia hoy hablándolo respecto a la Virgen, y es que la Virgen María siempre le dijo sí a la voluntad de Dios. Su voluntad fue completamente unida a la de Dios, y que ahí hay un gran discernimiento para nosotros de que si estamos haciendo la voluntad de Dios o no, en medio de lo que decía, por ejemplo, que si hay en nosotros pues como gran soberbia en el medio del servicio que estamos prestando, o que si estamos escuchando es la voz de otra persona o mi propia voz en vez de la voz de Dios. Entonces como que también en medio de todo eso, en lo que nos va hablando el Señor a cada uno, llamar a la Virgen y pedirle que nos ayude a discernir en eso, en especial, por ejemplo, en el momento de tomar una decisión, que si estamos escuchando la voluntad de Dios, si lo estamos haciendo por amor a Dios, si estamos viviendo lo que Él nos pide, o simplemente es como de palabras más no de hechos en nuestra vida. Muy bien, seguimos escuchándolos a ustedes. ¿Qué te dice el texto del día de hoy? Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 29. Tenemos a Nórida que nos envía su meditación desde Barranquilla. Nórida, bienvenida. A mí el Evangelio de hoy me llama a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, aunque muchas veces esa voluntad nos genere sufrimientos y nos genere lágrimas, porque hacer lo correcto, hacer lo que Dios quiere, muchas veces es doloroso para nosotros por las malas inclinaciones que tenemos. Pero nos llama a luchar, porque siempre va a ser un combate contra nosotros mismos. Siempre van a ser nuestras malas pasiones, cuando no se corrigen, las que dominen nuestra voluntad. Hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude de verdad a enderezar esa voluntad hacia Él, y que las pasiones y las emociones que nosotros tengamos siempre estén dirigidas por Él para crecer espiritualmente cada vez más. Nórida, Dios te pague por tu meditación. Lindo poder meditar en eso. A veces creemos que listo, yo sigo a Dios y eso va a ser súper mega fácil, pero no es fácil, y como lo decía Nórida, debido a que nuestra voluntad ha estado muy lejana a la voluntad de Dios, después volver a enderezar esa voluntad va a costar muchísimo. Sin embargo, algo muy importante y es nunca desanimarnos. Nunca desanimarnos, que el Señor nos va a ayudar, y obvio, todo ese dolor y todo ese cansancio y todo ese sufrimiento va a servir para que más adelante en alguna tempestad no caiga pues esa casa, hablándolo como en el Evangelio, porque imagínense que Dios, por ejemplo, nos enderezara así todos los malos afectos que tenemos. En cualquier momento nosotros diríamos, pues no importa, hagámoslo, que de todas maneras mañana va a estar igual. Ajá. ¿O no, Caro? Sí, no, total, y es no desesperarse. O sea, yo creo que la clave es no desesperarse. Dios en cada momento nos va mostrando como que corregir. Si el Señor nos mostrara todo lo que nos mueve a nosotros en un momento, pues yo creo que ahí uno cae desmayado y ya no sigue más, pero el Señor sabe en qué momento nos va ordenando en cada cosita, y es eso, no desesperarse, entender también que no solamente la voluntad de Dios es siempre lo que me cuesta, lo que me duele, la renuncia, el dolor, la negación y, mejor dicho, nada de lo que yo quiero. No,
eso no es un buen síntoma de discernimiento para ver si estoy haciendo la voluntad de Dios, porque muchas veces lo que yo quiero es un deseo puesto por Dios en mi corazón, solo que necesita un poco de orden. Entonces no siempre va mi voluntad, es contraria a la voluntad de Dios, no, muchas veces va unida, pero necesita ser purificada. Bueno, seguimos escuchando a Andrea, que nos envía su meditación desde Bucaramanga. Andrea, bienvenida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El Evangelio del día de hoy me parece un llamado a la conversión y pues quisiera como relacionarlo un poco con la consagración a la Santísima Virgen María. Entonces el Señor nos dice que no todo el que le diga Señor, Señor, en realidad lo estará agradando de cierta manera, sino que pues muchas veces hacemos cosas que nosotros incluso creemos que son la voluntad de Dios y que lo estamos agradando, y no es así. Y pues quisiera compartir un poco del Tratado de la Verdadera Devoción. Acá cuando San Luis María nos dice que es la Santísima Virgen María la que nos va a ayudar a morir al pecado, a nosotros mismos, y nos va a despojar de la propia piel que tenemos, de nuestro amor propio, para poder agradar a Jesús. Dios te bendiga, qué belleza, Andrea. Gran ayuda en todo este proceso, la Virgen María y la consagración. Eso sí, miles de personas que lo hemos comprobado con nuestra propia vida, ¿o no, Caro? Total, y es que la Virgen siempre, o sea, que fuera de nosotros si no fuera que estuviéramos en este proceso de la mano de la Virgen, porque la mamá siempre nos muestra dulcemente aquello que no hay, está bien en nuestro corazón, y nos ayuda dulcemente también a ordenarlo a Dios. Y es entender que, por ejemplo, en la consagración, así como en la vida espiritual, hay muchas cosas que nosotros le entregamos fácilmente al Señor. En la consagración uno le entrega a todo a la Virgen para que ella sea la que lleve pues como al orden todo, y nosotros somos simplemente administradores de la Virgen. Y en ese sentido me decía una vez un misionero, mira, la persona que se consagra a la Virgen le entrega muy fácil su trabajo, su tiempo, su dinero, sus capacidades, pero lo que más le cuesta, nos cuesta a todos, es entregarle nuestro corazón, como que ese es el mayor tesoro que a nosotros nos cuesta, confiar en Dios y abandonarle a la Virgen. Entonces también, como en el corazón están guardadas las cosas que son más importantes para nosotros, que podamos hacer eso, incluso ahorita en un momentico de oración, como que mamá, yo te entrego todo lo que hay aquí, ayúdame tú, pues porque igual sabemos que nosotros solitos no somos capaces, pero que qué mejor ayuda que la mamá. Vamos terminando en esta meditación del Evangelio que nos propone la liturgia para el día de hoy. Hoy día de San Irineo de León, Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 29. Tenemos a Ramiro que nos envía su meditación desde Medellín. Ramiro, bienvenido. ¿Quién como Dios? Nadie Mi como nombre Dios. es Ramiro, les hablo desde el barrio Salvador aquí en Medellín. Esta lectura a mí, junto con esta meditación que hace esta hermanita, me escruta impresionantemente el corazón, pues me hace dar cuenta que simplemente no es ir por la vida y ay sí, estoy siguiendo al Señor, estoy siguiendo este camino, pero a veces es tan difícil identificar que estamos heridos y avanzamos y avanzamos y avanzamos en la vida espiritual exteriormente, pero no nos damos cuenta de esos pequeños huequitos que tenemos en el corazón. Y hay que tener mucho cuidado, me hace pensar, porque, como dice la hermanita, se nos desvía el corazón, se nos desvía la intención, y es ahí donde de un momento a otro puede explotar el corazón, puede explotar el alma, y es allí donde difícilmente podemos volver a ese primer amor, porque avanzamos y avanzamos, y descuidamos ese primer amor, y es ahí donde explotamos y ya muy difícilmente podemos volver allí a ese primer amor, el cual nos encendió fuertemente el corazón. Ramiro, Dios te pague. Tenemos a Juber desde Barranquilla, hermano, bienvenido. ¿Quién como Dios? Nadie Querido como hermano, Dios. un saludo en el nombre del Señor. Bueno, el Señor hoy a través de su palabra, muy hermosa, pues antes de meditarlo me hago una pregunta: ¿dónde está la esperanza? En realidad tengo la esperanza como debe ser, bien puesta, bien fijada en Él. Y lo otro es, ¿dónde está mi roca?
tengo identificada mi roca, sí sé cuál es mi roca, sí sé cuál es la roca en la que debo confiar y no estar pisando en arena, en tierra falsa, que es en el mundo en el cual nos movemos hoy. Y después de Dios, nadie como María. Juber. Por último tenemos a Dylan desde Ecuador. Hoy en el texto del Evangelio hay algo que me llama mucho la atención y es la parte que dice el querer edificar sobre roca. Edificar sobre roca es oír, escuchar atentamente las palabras de Jesús y ponerlas por obra, vivir aquello que nos dice su palabra, vivir amando, siempre perdonando, llorando con los que lloran, siendo sencillos, limpios de corazón, trabajando por la paz y la justicia. Pero Cristo promete a todo el que escuche sus palabras y las pone en práctica, el que cumple la voluntad de su Padre, el reino de los cielos, que como sabemos ya empieza a poder ser disfrutado en nuestro trayecto terreno, aunque su plenitud viviremos después de nuestra muerte. Pero también Jesús nos recuerda el camino que lleva a la perdición, al naufragio y a la ruina de nosotros. Ir por el camino contrario que Él nos indica, invocarle a Él, Señor, Señor, pero no hacerle caso y vivir lo contrario de lo que Él nos pide. Esto es edificar sobre arena. Muy teso, Caro, ¿no? Sí, un saludo muy especial para Ramiro, Juber y Dylan, y qué lindo que Dios nos pueda hablar de esta manera, y es saber que en medio de todo, lo decía Juber, que no perder la esperanza, o sea, mantenernos alegres, saber que Dios nos está ayudando. También Ramiro lo hablaba un poco del tema de las heridas y del querer sanarse. Ahí es también no dejarse llevar por los miedos, es decir, el primer interesado en que nosotros nos sanemos es Dios, y en la palabra de Dios dice que ama y sanarán tus heridas, es decir, que en medio de todo nosotros podemos seguir amando, dándonos, ayudándonos, cuidando del huequito que es para nosotros, pero en medio de que nos vamos amando también nos vamos sanando, o sea, no hay como que parar en el amor para poder sanarse, sino que es en medio de eso del día a día en el que nos vamos sanando. Y también ahorita que lo decía Dylan, como hablando de todo ese, de poder escuchar la palabra del Señor y ponerla por práctica y decirle realmente lo que, escuchar y aceptar en nuestra vida realmente lo que Él nos pide, es saber que cuando Dios nos pide que sanemos nuestro corazón, no es sanarlo por sanarlo, sino que el Señor quiere esos huequitos que no están ahí bien, Él poderlos sanar y llenar para llenarnos de su amor y poder hacer más fácil su voluntad para poder vivir en Él. Entonces no como perder la esperanza y como que qué triste y qué agobios porque no somos capaces, porque estamos recontraheridos. No, todos estamos heridos y en el cielo es que estaremos sanos y por eso ya seremos santos. Pero es eso, andar desde lo que yo puedo, irme sanando e ir amando. Muy bien, a todos Dios les pague por sus meditaciones, por estar con nosotros en este programa en el que hacemos una lectura orante de la palabra de Dios. Y bueno, ya el mismo Señor nos dijo, de nada sirve que ustedes lean la palabra de Dios y que digan Señor, Señor, si no cumplimos su voluntad. Pidámosle a Dios que nos regale la gracia de poder hacerlo. Y alguien lo decía, Dylan al final lo decía muy impresionante, diciéndole al Señor, 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 ayúdame o sáname, y yo no queriendo pues como hacer las cosas para sanarme o para hacer su voluntad. Gracias a todos por estar con nosotros. A Caro, gracias por aceptar la invitación. Hoy compartido compartido incluido ahí y todo. Que bueno, bendito Dios, qué belleza el poder meditar. Hoy jueves tenemos a las 5 de la tarde el Hogar Mariano, como siempre, todos los jueves, y si Dios lo permite empezaremos una serie nueva que se llama Volver a Empezar, así que súper pendientes a las 4 de la tarde para que estén con nosotros compartiendo con un grupo de misioneros que van a estar aquí hablándonos sobre la necesidad de todos los días empezar de nuevo, así que no se lo pierdan. A Caro nuevamente, Dios te pague, Caro. Y bueno, ¿qué te deja esta lección divina del día de hoy? Oiga, para donde nos llevó el Señor a meditar, qué locura, ¿no? No, que a mí pues personalmente como que Dios me ama mucho y en medio de
de como que de pronto en este momento no entienda la voluntad de Dios o hacia dónde me dirige, es confiar en que Dios quiere lo mejor para mí. Muy bien, nos vamos, nos encontramos si Dios lo permite entonces mañana a las 11:15 en la Lección Divina, hoy a las 4 de la tarde en Vuelve a Empezar y a las 5 de la tarde en el Hogar Mariano. Carito, oremos para que nos vamos. Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el alimento espiritual de este día, por tu palabra, por mostrarnos, Señor, a través de tu palabra lo que quieres para nosotros, y te pedimos la gracia de poder escuchar de la mano de la Virgen María, con ella, en ella, tu voluntad y poderla poner por práctica, Jesús, que no seamos nosotros y caigamos en eso que tú nos adviertes en el Evangelio, y que llegue el momento en el que no nos conozcas, sino que antes bien, escuchando tu voluntad, escuchando tu palabra, podamos ponerla por práctica, sanar nuestro corazón y poder, Jesús, llegar a tu verdadero encuentro en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.